¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como locutor 4730, recibido en 1992, quiero saludar a todos mis colegas. Hecho lo cual, y agradeciendo a Martín Palma, a los cámaras de C5N, una vez más, todo el esfuerzo que hacen cada día también para poder estar de esta manera haciendo mi trabajo, quiero decirles que es una pena constante lo que pasa con el coronavirus, pero no solamente el número de casos, 2.845, un récord, y el número de muertes, 52, también un récord. Hemos pasado los 70.000, 72.000 y pico de casos. Estamos en un número muy alto, más de 1.400 muertes. Para lo que eran los números de la Argentina, esto es lamentable. Esto tiene que ver con el momento en que se rompió la cuarentena por la flexibilización que se hizo en determinados lugares, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y esto estimuló lo que pasa en la ciudad y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde hoy se dio también un récord de casos de muertes. Y mientras tanto hay que luchar todos los días contra los que están en contra de la cuarentena o los que están contra el barbijo. Eso sucede más absurdamente en otros países como los Estados Unidos. Miren lo que dice el doctor Pedro Can, uno de los grandes luchadores, con relación a cómo estamos todavía inmersos en este terrible problema que plantea la pandemia. Así que creo que lo que vamos a ver en los próximos días es un aumento del número de casos. La tasa de positividad en AMBA está muy cerca del 40%, es extremadamente alta. Sí. Por lo tanto, esto está indicando que tenemos una fuerte circulación comunitaria y esperamos que en la medida en que disminuya la circulación de las personas, tiene que disminuir la circulación del virus. Es que todas las dificultades que genera la cuarentena yo las conozco, las comparto y empatizo con la gente que está protestando contra la cuarentena. Entiendo absolutamente que nos complica la vida a todos. El problema es cuál es la alternativa. La alternativa por el momento es la pandemia. Entonces, de la manera que venían creciendo los casos en el AMBA, era necesario pegar un frenazo. Podemos tomar nota de lo que dice Pedro Can, de lo que dice aquello que muchas veces llamamos sentido común, es decir, ponernos de acuerdo más cerca de la cordura que de la locura, y no proceder como esos locos sueltos, pero peligrosos porque son muchos, de los Estados Unidos, que siguiendo a Trump no quieren usar mascarilla. Ahora Trump se dio cuenta de algo y dice que sí, que la va a usar. Pero mientras tanto, tenemos los locos y por supuesto también los cuerdos. Veamos primero un toquecito de lo que ayer veíamos para que ustedes entiendan que esa gente también está entre nosotros. Los de la infectadura, los anticuarentena, son todos iguales, exactamente iguales a esta gente. Es más fácil mostrarlos cuando están afuera del país, pero pensemos en nosotros. Where do you get the authority to reduce my oxygen? I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. Wonderful breathing system out the door. You're all turning your backs on it. People's bodies are being polluted, and the virus is attracted to polluted bodies. Ma'am, as a doctor, I really have many question marks about your degrees and what you really know, because what you say is the political dogma that they're trying to shove down our throats on every commercial and every store, and it's disgusting. We will get together and do a citizen's arrest on every single human being that goes against the freedom of choice, okay? You literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. And every single one of you that are obeying the devil's laws are going to be arrested. And you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. Every single one of you have a smirk behind that little mask, but every single one of you are going to get punished. ¿Qué tendrán en la cabeza? Bueno, esos son seguramente proclives al Ku Klux Klan, son gente de las mesas del té como el partido republicano, juegan en ese nivel mental en el cual la locura es una parte de su forma de ser. Por supuesto, también están Jennifer Aniston, Anne Hathaway, muchísimas personalidades de la vida artística de los Estados Unidos que ponen su nombre y se juegan a favor de la mascarilla, a favor de la cuarentena, a favor de aquello que va a salvar la vida, que va a ayudar a que no haya millones de contagios como ya tiene los Estados Unidos y cientos de miles de muertes como va a tener ese país mal custodiado por un presidente absurdo, impresentable. Pero volvamos a nosotros.
Hoy, a la tarde, en el programa de Luli y Julián Guarino, se hizo una nota que me conmovió. Estaba Mariano Martín presentándola porque se trataba del mundo del trabajo, en el cual Mariano es el gran especialista. Y allí vimos como en la fábrica Felfort 33 casos se dieron. Pero esos 33 casos se multiplicaron en sus familias. Ya es imposible saber a cuánta gente contagiaron. Entonces, cuando lo escuchaba al delegado decir que le habían pedido a la empresa paren por lo menos una semana para ver qué sucede, además de establecer protocolos como los que corresponden. Lo ideal es que hay que parar, y esto tiene que ver con la economía y la vida. Eso que hemos estado pugnando de una manera tan extraña con otros periodistas, que dicen, no, porque la economía se va, morirte morís de cualquier cosa. ¿Es posible esto? Bueno, sí, ha sido posible que entre nosotros estemos en ese tipo de discusión. Ahora presta atención y elabore su propio punto de vista por lo que pasó en Felfort, como se denunció hoy. Tenemos 33 casos positivos, como bien dijeron ustedes, y otros tantos a la espera del resultado del hisopado con síntomas. Incluso hay compañeros que muchos de los compañeros que están con positivo, la familia también ha caído, la pareja, los hijos, todo. Es terrible, es una crónica anunciada, un final anunciado esto. Porque ya desde que comenzó la pandemia se le avisó a la empresa, no había tomado ninguna medida de precaución, nada, todo fue bajo presión lo que tomó, todo, no, Rodolfo, no hizo nada, pero sí. Lucía Trujillo te saluda. ¿La producción nunca bajó sus niveles ni se aplicó un protocolo como el que se le pide a varias empresas? No, la producción no la bajó nunca, no. Esto es muy lamentable. ¿En cuántos lugares habrá sucedido? En muchísimos. Había que parar. Si usted trabaja, sí mantiene la economía de Felfort, por ejemplo, y la economía de Felfort sirve a los aspectos económicos. Eso desde ya. Pero ahí tienen 33 personas contagiadas, mínimamente, porque hay otras 30 personas que están en estudio. Y están los que ellos contagiaron porque se fueron con el virus a sus casas. Familias, padres, hermanos, mujer o esposo que se contagiaron. Son muchísimos más los casos que esos 33. Todo porque había que mantener el negocio abierto. Le pedían los trabajadores, como decía el delegado, pero no había manera de que le llevaran el apunte. Escuchemos a los que pelean contra todo esto, a ver si alguien consigue entenderlos. Infectadura. La dictadura a la que vamos está muy ligada a la política sanitaria. Me pareció muy interesante la palabra infectadura, porque describía muy bien, para mí describía muy bien la situación que estábamos viviendo, las batallamientos, y además mis estudios en las edades primaria y secundaria en los Estados Unidos, que uno lo formatean un poco para el tema del marketing, y yo dije, bueno, la palabra infectadura va a pegar muchísimo. Vuelven con la infectadura a instalar. No tuvieron éxito en su momento. Tuve varias intervenciones televisivas. Hubo un silencio de gente que yo pensaba que me iban a apoyar y no me apoyaron. Porque el tema fundamental para mí era que la democracia estaba en peligro. Y ahí no encontré eco ninguno. ¿Cree que la democracia está en peligro en Argentina? Totalmente. Porque gobierna Cristina Kirchner. A ver, no creo que la democracia esté en peligro y me parece que el gueto, que Villa Azul no es el gueto de Varsovia. ¿Por qué no está está en peligro? Hubo un silencio de gente que yo pensaba que me iban a apoyar y no me apoyaron. Pues se sorprende. Yo dije que estaba en peligro la democracia y nadie me apoyó. Claro que no te apoyaron, porque dijiste una pavada grande como una casa. Me baso en el concepto de desobediencia civil. ¿Cómo? Desobediencia civil. Desobediencia civil. Yo hablé de ¡Decida eso! ¡Decida! ¡Que lo diga Niembla! ¡Niembla que lo diga! Ni subordinación civil, de desobediencia civil. Sí. La desobediencia civil es algo perfectamente democrático. Hubo un silencio de gente que yo pensaba que me iban a apoyar y no me apoyaron.
Así son. Uno tiene la impresión de que quienes son choferes de ambulancia, por ejemplo, cuando ven estas cosas dicen hay que salir a buscar a esta gente. No están bien. Porque solamente así se puede entender que sean capaces de decir algo que va contra la vida, que va contra la salud, que va contra todo aquello que vivimos ponderando cuando queremos vivir con una cierta ética, con una cierta moral, con solidaridad. Ellos se oponen tajantemente a todo eso, sin saber a veces lo que dicen. Ellos quieren recorrer un camino en el que el conductor es el odio. Y desde ese odio van encontrando expresiones y palabras que después pierden sentido, porque no lo puede tener cuando uno se pone a favor del contagio y de la muerte. Miren Brasil, va a escuchar a un tipo increíble. Pero antes quiero decirle que en Brasil pasaron el 1,5 millones de contagios. Pasaron las 63.000 muertes. Murieron en las últimas 24 horas, no 52 como en la Argentina, 1.230 personas. Y esto pasa todos los días en Brasil. Más de 1.000 muertes. Y ese tipo, ese personaje insólito que los dirige, que no quiere usar barbijo, como dice, y lo van a escuchar después a Trump, porque se parece al llanero solitario, por cosas así. Porque también de esto hay que escuchar cosas que provocan gracia, inevitablemente, que mueven a risa. Ahora que le dije los datos de Brasil, vea este personaje. Primeiro, cuidar pela vida. Vida é uma só. Morrer, acabou. Tem fortuna, tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas eu não posso abrir uma coisa que me deu cobertura. Então, entre ir com a dúvida e nós morrendo, fato de um leito em Itabuna, eu vou transferir essa abertura. Porque chega no dia 8, mandei já fazer um decreto que no dia 9 abre, morra que morrer. Pero está raro el mundo, porque esta persona puede decir eso y va a seguir gobernando, va a seguir al frente de una parte de la sociedad de Brasil. Y en Estados Unidos el presidente juega con que le parecía que era el llanero solitario y por eso no usaba la mascarilla. Y como él arrastra a muchísimos, cientos de miles de votantes que tienen que ser como él, peores que él. Él es Trump. Bueno, cada uno es lo que puede, pero los que admiran a ese personaje, elegir admirar a Trump, votar a Trump, es una cosa bastante difícil. Ahora vea al hombre en cuestión. I'm all for masks. I think masks are good. I would wear, if I were in a group of people and I was close. You would wear one? Oh, I would, oh, I have. I mean, people have seen me wearing one. Absolutely. You think the public will see that at some point? I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. And I thought it looked okay. It looked like the Lone Ranger. And I think we're going to be very good with the coronavirus. I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope. ¿Sabe por qué tenemos toda esta insensatez en la Argentina? Porque aquí tenemos 1.400 casos de muertes. Esto determina que cada día los números, cuando se observan los de Brasil y del resto de América Latina, alguien se permite decir, bueno, pero no era para tanto. No ha sido tan tremendo porque se tomaron medidas. Y estamos relativamente tranquilos porque las camas se están alcanzando y por ahora sobran. Eso que le falta, y lo vamos a ver a continuación en todos los países. Mire, para hacerla corta, le voy a mostrar lo que ha sucedido en Italia. Estas cosas no pasaron aquí y por eso cada loco con su tema se permite decir cualquier cosa en televisión a través de la condición de periodista, de locutor. Algo importante se espera de nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo por crecer y con nosotros ayudar a mejorar la calidad de pensamiento de la gente, pero no, lo que se busca es empeorarla. ¿Y sabe por qué es? ¿Por qué no vieron, por ejemplo, esto de Italia? Algunos se derrumbaron tras unos días. Lloraban como bebés por la presión. Y también porque visitábamos a personas que habían perdido a 2 o 3 familiares, uno detrás de otro. El padre Bergamelli nos dice que el número de muertos era tan alto que tuvieron que llevarlos a otras ciudades para incinerarlos. En los peores momentos de la crisis había más de 130 ataúdes en su iglesia. Empecé a tener un poco de miedo. Después de una semana o 10 días, comencé a preocuparme.
Ya no se olía solo el aroma de los pinos o los abetos, sino otra cosa. Decir que uno tendría que pedirles basta ya. Ya está. Ya jugaron demasiado con la vida de la gente, con el contagio, supuestamente defendiendo la economía. Los mismos periodistas y medios de comunicación que nada defendieron la economía cuando se venía abajo el país de la mano del neoliberalismo que tenía a Macri como gerente, porque a veces a uno le cuesta, no sale presidente, parece mucho. No decían nada, se caían las pymes todos los días, 25.000 y pico. ¿Y cuántos negocios cerraron? Nos paseábamos por avenidas importantes como Santa Fe, Córdoba, para filmar, lo hacíamos en C5N, para mostrar cómo estaban caídas todas las cortinas. Los que estaban en alquiler, en liquidación total, nos vamos definitivamente. ¿Decían algo de la economía? Nada. Trataban de ocultar, le mentían a la gente o le invitaban a pensar en otro tipo de cosas. Pero ahora sí, ahora están aterrados con la economía. Son muy cobardes. Cobardes porque se refugian, se parapetan en el poder real. Desde ahí es con esa protección que se animan a este disparate constante de todos los días. Les voy a dar 15 segundos de lo que sucede en Bolivia para que usted vea qué tristeza. ¡Por favor, háganlo! ¿Qué podemos hacer para que me sigan? No se hace nada. La televisión no ha podido en la Argentina mostrar escenas de esta naturaleza, ni siquiera en los casos de los geriátricos, muchísimos de los cuales tenían personas de edad viviendo una circunstancia sumamente peligrosa. Le voy a dar ahora 10-15 segundos de Chile. Hace algunas semanas y bajo el prisma de la lejanía observábamos imágenes de ataúdes de cartón en Ecuador frente al aumento de las muertes en ese país debido a la pandemia del coronavirus. Pero ahora estos podrían ser vendidos en Chile. Tiene una tapa, el interior, ¿ya? Las paredes se levantan. En cambio, el New York Times, el diario más importante del mundo, elogia a la Argentina, toma a Uruguay, Paraguay y la Argentina, los tres países de toda América Latina que hicieron bien las cosas. Ahí está la Argentina, con una problemática distinta por población, por tener un conglomerado, el más importante que hay en América del Sur, de 16 millones de personas que habitamos la capital y el Gran Buenos Aires. 16 millones de personas. Por lo tanto, imagine que la población de Uruguay, la de Paraguay, no tienen ninguna relación con esto. Por lo tanto, el mayor elogio, sin dudas, es para la Argentina, para cómo se han hecho las cosas aquí, pero no les importa nada, porque esto del New York Times lo ha dicho la ONU, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho Le Figaro, cada uno de los diarios que se consultan. Afuera, pero adentro tenemos a los medios de comunicación haciendo pensar, cierran tantas empresas, la economía va a caer el 10%. El diario Clarín dando un promedio, porque como no cerraba bien dar las economías más importantes del mundo, que se caen a pedazos también, 12%, 13%, y la Argentina cae casi un 10%, buscaban un promedio poniendo países de Asia, países como Tailandia, Malasia, países que están muy lejos de nosotros y de nuestra problemática, que sí tienen nada más que una caída del Producto Bruto del 2%, o China, que crece en medio de todo esto el 1%. Buscaban el promedio para ponerlo en la tapa de los diarios, para que usted piense, claro, así que nos vamos a morir de otra cosa. Dicen, pasmados, economistas, que toda la vida estuvieron defendiendo lo que sucedió en los 4 años anteriores, y ahora vienen a golpearnos en nuestra conciencia con la idea de lo que va a pasar en economía. No tienen decoro, no tienen vergüenza, y hay que decirlo con todo el énfasis posible, aunque uno quisiera estar hablando en otro tono completamente distinto. Pero ellos ponen en la balanza mucho odio, mucho odio. Entonces, del otro lado también hay que tratar de poner énfasis. Otros temas de la jornada. Quiero pasar rápidamente por Vicentín, porque hoy hubo una noticia que marca una derrota del gobierno frente a una justicia que determina que el caso quede en manos de Santa Fe, todo Santa Fe. Es decir, un juez
que convive con la gente de Vicentín, que no les ha hecho ni siquiera una revisión de los libros, Lorenzini. ¿Pero qué va a hacer? No me animo a señalarlo como una persona indecorosa, vergonzosa, casi que lo comprendo. Pobre hombre, ¿qué puede hacer como juez si es parte? Siempre lo fue. Entonces, él va a jugar para Vicentín todo el tiempo. El gobierno de Santa Fe, de todas maneras, le encontró la vuelta a nombre del gobierno nacional, interviniendo el aeropuerto, el puerto de Reconquista, que es una manera de decirle a Vicentín no tanta risa. No es cuestión de estafar a todo el mundo. Mire lo que pasa en Nueva York. Salieron los acreedores, que tienen mucho más fuerza que los acreedores, los gauchitos nuestros, los 2.000, 3.000, que dejaron pedaleando en el aire con 14 millones de pesos. No todos son ricos en el campo, 14 millones de pesos con todo lo que necesitan para comprar, a otros 9, 12, 20. Un platal para ellos. Y no todos son los grandes ricachones del campo, por supuesto que no. Pero miren los de Nueva York, los de los Estados Unidos. Quieren saber dónde metió la plata Vicentín y se lo preguntan a la justicia de Nueva York. Mientras tanto, brevemente quiero mostrarle la locura del campo. Lo que algunos, esperemos que pocos, dicen de meter bala, de matar gente, de todo lo que sea para defender su propiedad privada si alguien entra. Si alguien pasa, como le pasó a unos muchachitos que andaban cazando perdices y un enajenado señor feudal les pasó por arriba con su 4x4 matando a uno de ellos, eso va a estar bien. Eso va a ser algo aconsejable. Por eso dicen esto. Les pido y les ruego que se trasladen a sus campos, que tengan todas las armas disponibles y que si aparecen las bandas armadas del kirchnerismo a destrozar el trabajo de un año, les tiren y no tiren al aire, tiren a los autos, tiren a la cabeza, tiren al cuerpo, pero no dejen de tirar. El país está destruido, solo nos queda la rebelión. A bala, tiren mis amigos, tiren, es lo único que... A esto le vamos a oponer la palabra de un hombre que es de campo, que ha sido director de la Federación Agraria, que es un conocedor del tema, que tiene pertenencia con el campo, que asume riesgos con quienes piensan distinto del campo a él, y que tiene el coraje, eso que tanto está escaseando, de decir las cosas como corresponde, frente a esta locura de alguien que desde el anonimato dice lo que muchos piensan en el campo. Escucha a Pedro Peretti. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el interior profundo de la Argentina, porque yo recibo todos los días mensajes de WhatsApp alentando al odio y a la violencia, y la verdad que es una situación muy inconveniente. Acá hay un grupo político que se ha constituido alrededor del PRO y de la coalición cívica, que empezó a desestabilizar el gobierno el 23 de noviembre del 2019, 17 días antes que asuma Alberto Fernández, para tratar de generar más odio. Y los medios de comunicación generan odio. Hay que tomar nota, porque la ruptura de Silo Bolsa es un hecho policial. Pedro Peretti, que con Rafael Bielsa escribió el mejor libro sobre lawfare que haya leído yo en estos 3 o 4 años, 5, que llevamos con la existencia de este tema entre nosotros. De ahí viene todo lo que está pasando en la causa de Lomas de Zamora. Algunos pensaron que era una mala noticia que lo sacaran a Villena. Es verdad que si fuera Bonadío, quizás no lo quitaban de la causa, porque Bonadío se correspondía con el poder real. Villena tenía defectos que por suerte la Cámara de la Ciudad de La Plata evitó a futuro. Porque si estas nulidades, este apartamiento ahora, se convertía en nulidades, todo se iba a echar a perder. Lo que se hace ahora es decir, no va este juez porque tiene problemas, ya se sabe cuáles, porque los hemos comentado, además en C5N, pero todo lo que hizo, todas las pruebas sirven. Esto es muy importante a considerar. Es decir, la causa va a continuar, como decía Iván hace un rato, por ahí un poco más lentamente, el juez tiene que tomar todo auge, pero es confiable. Y las fiscales que están actuando también. Por eso, cuando empezó la mañana, el doctor Germanos hablaba con tanta tranquilidad sobre lo que había sucedido. Yo no creo que cambien las cosas porque haya cambiado de jueces. No de ninguna manera que este fallo de la Cámara Federal tenga como finalidad garantizar la impunidad de ninguno de los imputados. La prueba más importante es que actuar reunida, ya está en el expediente.
la misma fiscal la que estaba con Villena que la que está con el doctor Augé. Así que yo no creo que cambie la política de investigación del juzgado. Toda la parte positiva es que queda demostrado que las defensas pueden obrar libremente de acuerdo al Código Procesal. A nombre de los medios de comunicación y del PRO, tan comprometido, con tantas evidencias, y eso es bueno, porque todo está ahora, lo tiene otro juez, que ya procesó, por otra parte, a algunos de los que estuvieron detenidos. Quiere decir que con las mismas fiscales, esto va a ser creíble, esto va a permitir que la justicia avance y que no vaya a haber entorpecimiento al final. Pero Bullrich salió todos los días, es verdad, que ella se manda algún mamarracho de esos que indignan, que afean la vida. Pero no porque salga todos los días podemos esquivar el motivo por el que lo hace. Está jugando por los medios a los que toda la vida representó. Ella es Clarín. Pero además está jugando por el PRO, es la presidenta del PRO. Cosa que costará creer a algunos, pero eso la designó un poco a dedo Macri. Y por supuesto, ¿a quién va a defender Bullrich de esta manera, sino a Macri? Cuando se toca la libertad de expresión se va por lo más importante de una sociedad, que es la libertad. Si tocan a un periodista, si generan una causa contra un periodista, si el periodista consiguió información y, como decía recién la Nata, esa información se transforma en una nota o en una noticia o en lo que sea, y le molesta al poder, eso es lo que tiene que hacer un periodista. El periodista siempre molesta al poder. Vamos a ver si se animan a dar pasos que implican que en la Argentina, que los argentinos van a salir a la calle como salimos con Vicentín, perdón. Creo que si tocan a un periodista, lo que tocan es la libertad de todos los argentinos. Y va a haber una reacción. Acordate lo que yo te estoy diciendo el día de hoy. ¿Está defendiendo al periodismo con los ataques que, por ejemplo, este canal ha recibido? ¿Les importaba con todo lo que mintieron en su momento, que nos hubieran echado a todos? ¿La libertad de expresión? ¿Querían a 400 que trabajamos aquí, afuera? Es decir, quizás nunca más teníamos una posibilidad de tener televisión, esta herramienta que agradezco a Dios cada día para poder compartir con ustedes mis ideas para ver si sirven para algo. Vienen a hablar ellos. Lo que pasa es que los medios de comunicación, particularmente los que llamamos dominantes, los diabólicos de Manieto y los Aguiar, son parte del lawfare, lo fueron toda la vida, y eso es lo que están defendiendo. A mí me da pena incursionar por la mención directa de los periodistas, porque estos son los que se la llevan toda. Los periodistas hacen su negocito, viven, sobreviven, se vuelven canallitas, dan pena, algunos tiran por la borda su carrera, es así. Pero los que están detrás son los que importan. Y a mí me gusta ir sobre esos tipos tan poderosos que nunca dan la cara, que no se los ve prácticamente, que ni se los conoce, que pueden andar caminando por ahí y nadie tiene idea de que son ellos. Los otros, los que dan la cara, son los que juegan por ellos, son los pistoleros mediáticos del lawfare. Por eso, cuando el abogado José Vera anoche le dijo algo a Gustavo Silvestre, Gustavo dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo está diciendo? Mire, vale la pena escucharlo. Y después le da a otro agente que identifique a ese vehículo. Identificado el vehículo, a otro agente para que ubique la plana de la patente y a otro para que del RENAPER baje. Y todo eso después se ve en el mismo legajo de prueba que era una tarea de producción para un programa de televisión del periodista Majul. ¿Cómo? Toda esa concatenación... Perdón, doctor. ¿Confirma esto? Porque el periodista se queja de que lo persiguen. ¿Está eso en la prueba? Claro, por eso, pero lo importante ¿organizaban que yo quiero todo eso para el es, periodista, para el programa del periodista Majul? Claro, pero eso parte desde las autoridades de la AFI y los que cumplen la labor, la cumplen sin... Yo entiendo, mi opinión como abogado defensor, que no tenían el discernimiento claro de la cadena de mandos que uno lo ve en el legajo de prueba completo, porque ahí ve la interacción entre los directores de inteligencia y a su vez la interacción a través de los chats entre los directores de inteligencia y quienes realizaban las tareas de campo. Mire, ser espiado es una cosa verdaderamente muy conflictiva con uno mismo. 40 años después de los hechos, hace 8 años, el gobierno uruguayo entregó mis archivos,
lo que escribía sobre mí, ahí tenemos algún paño seguramente de imágenes, la dictadura, la inteligencia de la dictadura, cómo lo seguían a uno durante muchos años, incluso cuando ya me había venido, como la dictadura en Uruguay seguía, estaban ellos siguiendo mis actividades aquí, se organizaba un acto a favor de quienes estaban contra el gobierno, sí participaba de esos actos, pero mucho más antes. Sabían todo de mi vida, los contratos, con quienes me reunía, si era de izquierda, si moría mi mamá, lo que firmaba con cada uno, si le daba la voz a quienes estaban en el exilio, si quería hacer campaña a favor de los Juegos Olímpicos de Moscú. Todo escrito en páginas y páginas y páginas. Yo pensaba que algo había, pero lo supe 40 años después, demostrado por los archivos que eso demostraba. Y la verdad es que tuve mucho tiempo tan perplejo y tan dolorido, tan angustiado, porque que lo estuvieran mirando a una hora, salgamos de esta autorreferencia para pensar en los que han sido espiados ahora. ¿Por qué María Eugenia Vidal es querellante? ¿Por qué Santilli es querellante? Siendo del mismo palo, teniendo que vivir la incongruencia de estar con un comunicado indecoroso, diciendo que es una barbaridad lo que está ocurriendo, pero ellos son querellantes. Y porque duele mucho. Le duele a Santilli, le duele a María Eugenia Vidal lo que ha pasado. ¿Qué vieron? ¿Qué molestia grande hay? ¿Qué foto quedó de mi vida? ¿Qué llamada por teléfono con alguna persona con la que yo no quisiera nunca que trascienda una conversación hubo? Todo esto y mucho más, por supuesto, porque hay más material, pero la vida continúa y vamos a tener enseguida a Pablo Dugan. Pero me voy a despedir directamente con un homenaje al locutor, todo lo que somos. Pablo, es una cosa muy breve, para abrazarme con los locutores de la República Argentina en este Día del Locutor. A ustedes, a Martín Palma, a ¿quién teníamos hoy? A Marcelo Pérez en la dirección, a Leandro Gabriele, a Julián Capazo, a Anabela Sánchez. Muchas gracias y hasta el próximo lunes, Dios mediante.